Aquí dice la... Se va a entrar en unos... Profe, no tiene audio, no se escucha, nada más está como que hablando, pero no transmite audio. No se escucha nada. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, es que no está conectando mi audífono, quién sabe por qué. Voy a ver con altavoz. Sí, ok, es que me conecté con el celular. Les comparto de nuevo la presentación. Ok, entonces, tenemos aquí dentro de estos periodos, tenemos 4 periodos. Les comentaba, el primer periodo va a ser como tal desde el descubrimiento del mundo microbiano como tal, que era especulativo, literal, que en esta parte no estábamos, suponíamos que había alguna otra cosa más, pero es especulativo solamente. Y inicia desde la antigüedad hasta la construcción de los primeros microscopios. El segundo periodo tenemos que va a ser la era observacional, generación espontánea. Si ustedes leyeron o vamos a ver la siguiente clase, que hay una era donde decían que espontáneamente teníamos precisamente los microorganismos o los tanto micro como macroorganismos. Entonces, en este segundo periodo, en el cual pues se plantea que los seres vivos pues se formaban a partir de la materia inerte y es lo que les explicaba, no me acuerdo si a ustedes la semana pasada o a clases anteriores donde dejaban todo completamente la ropa sucia, se iban y después regresaban y aparecían las ratas. Entonces, de manera espontánea aparecieron los macroorganismos, ¿sale? Del tercer periodo, o que son de las fermentaciones, que es donde ya incluimos algunos actores importantes. En este, pues tenemos que el comienzo del cultivo de los microorganismos y en el transcurso del siglo XXI, perdón, del XIX, y sobre todo con 3 autores importantes que tenemos, que es Koch, Pasteur y Listerine, ¿sale? Que son los autores que ahorita vamos a tocar. Las investigaciones acerca del papel y el comportamiento que juegan las bacterias en en las enfermedades. Y de hecho, Koch nos hace algunos postulados bien importantes que hasta hoy en día siguen siendo en auge y siguen siendo los postulados que nos siguen dando precisamente esa parte de la enfermedad. Tanto Pasteur como Koch en algunas enfermedades, ellos empezaron a investigar y vieron que cierto tipo de microorganismos creaban enfermedades y si los quitábamos de los que estaban enfermos, los cultivábamos y los poníamos a otros animales, veían que era la misma enfermedad, aunque ya habíamos retirado el bicho del paciente enfermo. Y bueno, el último periodo, que es el que todavía nosotros estamos transcurriendo, va desde el inicio del siglo XX. Y en este pues estamos estudiando una complejidad fisiológica, bioquímica, genética, ecológica, etcétera, etcétera, de los microorganismos que ya estamos viendo. No solamente vamos a estudiar, sí, crean enfermedades. Ahora lo que estamos viendo es que tienen una genética ciertos microorganismos,
tienen una formación, tienen unas actividades específicas, una química específica, ese microorganismo que hace que alguna persona animal se esté enfermando, y algunas propiedades específicas que hacen que se puedan quedar inertes en alguna parte de, ya sea del cuerpo humano o ya sea en fomites como el lápiz, la pluma, los asientos, que se quedan ahí estáticos sin que les pase nada, y una vez que vuelvan a ingresar en el hospedero, pues crean precisamente todos datos de signos o síntomas específicos, ¿sale? Y entonces, pues aquí hay un crecimiento extraordinario de la microbiología como tal y un surgimiento de las disciplinas de la microbiología especializada. Entonces, la microbiología está unada a la parasitología. Los parásitos también son seres microscópicos, no todos, como por ejemplo los parásitos que hace las lombrices prácticamente, son parásitos que entran dentro de la microbiología, pero no son microscópicos, son un poco más macroscópicos que nosotros sí podemos llegar a. Entonces, uno de los autores importantes es Luis Pasteur. Pues vivió entre 1822 y 1895. Y aquí pues demostró que los mohos, que son parte de los hongos, y las bacterias no se generan de forma espontánea. Él llegó a decir, nada se genera de forma espontánea, hay un porqué, hay una formación nueva de microorganismos en algún cultivo, pero algo forman de manera espontánea y que no llegan a proliferar en un medio estéril. Es decir, si algo estéril, como lo que ustedes esterilizan en algunas máquinas, si está estéril no va a tener ningún microorganismo porque ya tuvimos alguna cierta temperatura aumentada que hace que no crezca ningún microorganismo importante en esos medios estériles. El desarrollo de la técnica del calentamiento controlado, que actualmente pues es lo que conocemos con la pasteurización. Al hacer la pasteurización hacemos que el producto que nosotros estemos ofreciendo pues esté completamente estéril. Una vez que nosotros abramos la lata o la botella de la leche o el frasco de la leche, pues ya no es estéril ese producto. Entonces él empezó precisamente a hacer toda esa pasteurización. De ahí viene su nombre por Pasteur, pasteurización. Y bueno, dentro de la microbiología, él estudió o hizo experimentos con el anthrax. Él lo que hacía era sacar precisamente el anthrax de una parte, cultivar este animal y veía que había alguna reacción en este animalito que se volvía a enfermar como si lo hubieran contagiado de un animal a otro. Pero en este caso sacaba anthrax, lo cultivaba y lo pasaba hacia otro lado, ¿sale? Entonces llegando a comprobar pues una hipótesis importante de que las infecciones se producían invariablemente cuando un microorganismo de un tipo particular era introducido al cuerpo confirmado así la relación causa-efecto. Les decía, sacaba de un lado, lo cultivaba, eso que cultivó lo pasa a un ser vivo sano y veía que ocurría lo mismo que un ser enfermo que ya tenía el anthrax. Entonces él empezaba a ver precisamente los mecanismos de acción de la misma enfermedad, qué es lo que pasaba y cómo era el mecanismo de transmisión de la misma. Digo, el estudio fue en general con el anthrax. Joseph Lester, entre 1827 y 1912, también estudió algunos métodos y él no es el padre de los antisépticos ni de la era de asepsia y antisepsia, pero fue uno de los principales y fundadores de esta parte. Él se dio cuenta que ciertas cirugías, sobre todo las abdominales, veía que posteriormente a que salían de la cirugía, el paciente se infectaba, tenía sepsis posterior a la cirugía. Entonces, él decía que la herida causada por la putrefacción que causaba el mismo cuerpo hacía que los bichos que se encontraban en esa área se multiplicaran. Yo les comentaba, bueno, no me acuerdo si les comentaba, bichos, por ejemplo, en la caja abdominal que son completamente normales, que es una flora bacteriana normal. Entonces, esa flora bacteriana normal hace que se prolifere en algún momento si el paciente está inmunocomprometido o no hicimos el lavado correcto de la piel, de las manos, entonces se va a infectar propiamente el paciente y vamos a tener esa proliferación y la enfermedad que se llama sepsis. Entonces lo que decía era, él redujo como tal la frecuencia de las infecciones postoperatorias, convirtiéndose en un precursor de lo que hoy conocemos con la sepsia y antisepsia. Él no las definió, pero fue un precursor precisamente de esta parte. Y él empezó a decir que pues si lavábamos bien la herida quirúrgica, bueno, más bien el sitio quirúrgico antes de hacer la herida y posteriormente
de hacer la herida a hacer los lavados quirúrgicos, pues disminuía esta frecuencia de la sepsis en pacientes con tipos de cirugía. Y el tercer y último importante autor, pues es Roberto Koch, entre 1843 a 1910. Él, pues, también estudió casi lo mismo que Pasteur con los métodos o la infección del anthrax. Él instauró, pues, las primeras técnicas de tinción en cultivos microbiológicos. ¿A qué llamamos tinción? Hacemos, por ejemplo, un exudado vaginal, un exudado de la boca, o los cultivos de la orina, cultivos de sangre, los ponemos en una, sí, se me olvidó el vidrio, ¿cómo se llama? En un portaobjetos, que es un vidrio pequeño, rectangular. Ahí ponemos lo que agarramos del cuerpo humano y le ponemos cierta tinción. Él empezó con las tinciones de azul de metinelo en frotis precisamente secos de algunas secreciones y los empezó a mirar en el microscopio. Al verlos en el microscopio veía que ciertas bacterias se pintaban precisamente, absorbían precisamente el azul de metileno y podía ver la estructura bien detallada de ciertos tipos de bacterias, que es donde precisamente la absorción de estas tinciones, ¿sale? La teoría microbiana, pues ahí de la enfermedad, que es lo que ahorita vamos a tocar en la siguiente diapositiva, porque dio ciertos postulados sobre lo que fueron sus investigaciones con el anthrax, y también a él se le debe las técnicas para aislar lo que es la tuberculosis, que es el Mycobacterium de la tuberculosis, y el Vibrio cholerae. Entonces a él se le da, gracias a él, vemos que se puede aislar precisamente estos dos tipos de bichos importantes, uno que crea la tuberculosis y el otro que crea el cólera, ¿sale? ¿Alguien me puede decir quién fue el que inventó el microscopio? ¿Alguien sabe quién inventó el microscopio? ¿Quién inventó el microscopio, chicos? Naiden, ¿saben quién me inventó el microscopio? Yo, Adolfo, pues échalo de tu ronco pecho. Zacarías. ¿Quién Zacarías? Pero no sé el apellido. No fue Zacarías. No sé ni quién sea Zacarías. ¿Quién fue el inventor del microscopio? No me acuerdo si ya les conté esa historia, pero ¿quién fue? No fue Zacarías. Según Google, dice que fue Dicen. Zacarías Janssen, algo así. Según Google, no es que yo sepa, sino que me colé. Gerardo. ¿Zacarías qué dijo usted? ¿O quién me comentó? Es Zacarías Janssen, algo así. No lo leí bien por buscarlo rápido en Google. Sí, fue el precursor, efectivamente. Pero al quien se le debe el microscopio como tal fue Anton van Leeuwenhoek, efectivamente. Entonces, el precursor fue Janssen. El que realmente al quien se le debe o el padre del microscopio, pues es Anton van Leeuwenhoek. Él es como tal el padre del microscopio, ¿vale? Muy bien, gracias Gerardo, también a Ana Cecilia y a Adolfo, que no se acordaba del apellido. Ahí le encargo a Adolfo, algo así. Ok, entonces, Koch, que pues es parte de los padres de la microbiología, nos da postulados que hasta hoy en día siguen siendo efectuados. Han variado un poco, pero siguen siendo positivos y siguen siendo pues, reales prácticamente. Aquí nos dice que los resultados preliminares acerca del estudio de anthrax, que fue lo mismo que hizo precisamente como Pasteur, él continuó las investigaciones, determinó de una enfermedad infecciosa específica es causada por un microorganismo específico, el cual se puede aislar y cultivar en medios artificiales. Y una vez que los cultivamos y los aislamos, los podemos llegar a poner en otro organismo que se va a enfermar de lo mismo como si se hubiera contagiado de un paciente enfermo a un paciente sano, ¿sale? No sé si se acuerdan que en los 2000 teníamos precisamente una guerra microbiológica y empezaba el auge del anthrax, que era la guerra biológica prácticamente y que podía contagiarse, y de hecho bombitas de anthrax
las diseminaban y se enfermaban precisamente allá en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos que el estudio de las enfermedades infectocontagiosas y pues sus postulados, que son 4. El primero pues es que el mismo patógeno debe de estar presente en todos los casos de la enfermedad. Es decir, tengo varios pacientes con misma sintomatología, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomarles alguna muestra para aislar el bicho, cultivarlos y ver que sea el mismo microorganismo. El siguiente postulado dice, que me escribieron en el chat, disminuyó mucho su audio. Sí, puse el micrófono acá. A ver, ojalá que ya se escuche mejor. Ok. El segundo postulado dice que el patógeno debe de ser aislado del huésped enfermo y cultivos como cultivo puro. Hay muchos tipos de cultivo en los cuales nosotros podemos hacer y cultivar nuestros diferentes bichos. Entre ellos, pues existe una caja de Petri donde ponemos cierto tipo de gelatina, y ahí es donde proliferan. Otros cultivos como el hemocultivo, que es una sustancia que se contiene en un frasquito, se echa ahí, por ejemplo, la sangre y se cultiva precisamente la bacteria que nosotros estemos investigando. Entonces es como nosotros damos el primer paso, bueno, el segundo paso del primer postulado que nos dice Koch. El tercer postulado dice que el patógeno del cultivo puro debe causar la enfermedad cuando se inocula en un animal susceptible o sano. ¿A qué se refiere? Ya nosotros lo aislamos. ¿Qué hace Koch? Quitar ese bicho de lo que se aisló, meterlo en alguna parte y ponérselo, inocularlo en algún ser vivo que esté ya sea sano o que esté enfermo o que tenga susceptibilidad a que se pueda enfermar, como un inmunocomprometido. ¿Qué pasa si yo inoculo el bicho en un paciente sano o en un paciente inmunocomprometido? Hace que el paciente se enferme, ¿sale? Y el cuarto y último postulado dice que el patógeno debe ser aislado en el animal inoculado y se debe demostrar que es el mismo o microorganismo original. Es decir, yo ya se lo inoculé a un paciente sano o a un animal sano, porque prácticamente todo esto se hace en animales. Ya lo inoculé en un animal sano, ya se enfermó, crea la misma infección, el mismo cuadro clínico de un paciente que haya tenido precisamente este bicho. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Le vuelvo a sacar, por ejemplo, sangre, lo vuelvo a cultivar y confirmo de que es el bicho que yo le metí como tal al paciente. No sé si me comprenden con esto que hizo Coach. Sí, sí queda claro. Modes, Enriqueta, Ceci, Diana, Cari. Sí queda claro lo que acabo de explicar. ¿Cómo se forma precisamente esto? Sí, espero que sí. Sí, sí, ok, perfecto. Digo que eso se verá en sus exámenes finales a ver si sí entendieron. Muy bien. Entonces, vamos a ver las generalidades de la microbiología para prácticamente abrir el campo para poder continuar viendo los siguientes temas. Entonces, ya habíamos definido la microbiología y en esta parte pues dijimos que es el estudio de los microorganismos y sus actividades. ¿Qué actividades? Fisiológicamente o fisiología, su composición o su anatomía prácticamente de lo que tenemos del bicho o de la bacteria o de lo que vamos a estar estudiando de los microorganismos. ¿Cómo va a ser, cómo se puede inocular? ¿Cómo se puede contagiar? Entonces, todo eso estudia precisamente la microbiología. Y esto va a ser concernir como tal a su forma, su estructura, su fisiología, la reproducción, porque hay ciertos microorganismos que van a estar reproduciéndose. No todos se reproducen porque hay células eucarióticas, procarióticas, perdón, que vamos a estar haciendo que se van a reproducir, que va a haber un metabolismo, porque varios de los microorganismos van a tener un metabolismo, porque es prácticamente una célula o unicelular prácticamente y puede tener un metabolismo por el funcionamiento para su posterior reproducción y la identificación de estos, porque aunque haya muchos bichos que se llamen igual, tienen un apellido y ese apellido es dependiendo en dónde lo hayamos encontrado o qué función tiene ese microorganismo que hace que le demos nosotros el apellido. Por ejemplo, tenemos estreptococos abundantes, pero hay diferentes tipos de estreptococos, ¿sale? Tenemos muchos estafilococos, tenemos muchas micobacterias, pero cada uno tiene un segundo apellido o un segundo nombre que le va a dar precisamente la característica, la funcionalidad, la reproducción, el metabolismo o la enfermedad que esté llegando a causar,
¿sale? Como por ejemplo, hablando del virus COVID, por ejemplo, este que tenemos es el SARS-CoV-2, pero tenemos un SARS-CoV-1 o el MERS, ¿sale? Entonces, son COVID, pero tienen diferente apellido, diferente nombre o otro nombre por las causas o por el año de descubrimiento o por la funcionalidad que tiene, que es que le damos un segundo nombre o un apellido, como ustedes gusten llamarle. ¿Qué objetivo tiene la microbiología? Bueno, uno es comprender las actividades perjudiciales y beneficiosas de los microorganismos, porque no todos los microorganismos causan enfermedades, no todos los microorganismos son maléficos para el cuerpo humano. Hay algunos que son benéficos, ¿sale? Por eso tenemos cierta microbiota o flora bacteriana normal dentro del cuerpo humano, también virus que también tenemos que están dentro del cuerpo humano y que nos ayudan, o sea, nos ayudan para nuestro bienestar. Por ejemplo, el intestino, esa flora normal nos ayuda también para degradar los alimentos, para la absorción de los medicamentos o medicamentos o alimentos o para la creación de bacterias, perdón, creación de vitaminas. Lo veíamos en la clase de nutrición de la vitamina K, que se forma precisamente de las bacterias que se tienen en el intestino delgado. Entonces, también son benéficos, pero hay algunos que en ocasiones son malos para la vida y malos precisamente para nosotros y que nos crean enfermedades. Hay algunas bacterias que tenemos dentro del cuerpo humano que son cierta cantidad, pero si aumenta su población, hacen que nos enfermemos. O sea, pueden protegernos, pero si se aumenta la población, hacen que nos enfermemos, ¿sale? Como por ejemplo en la vagina que hay cándida. Es normal que haya cierta cantidad de cándida, pero si esa cándida se aumenta, vamos a tener infecciones de cervicovaginales que nos van a causar precisamente enfermedades, síntomas y signos, y entonces ya no va a ser normal que tengamos ese bicho. ¿Sale? Las áreas importantes de la microbiología son más, yo les puse aquí estas 5 primeras. Tenemos la bacteriología, ¿sale? Entonces la microbiología es en general, todos los microorganismos. La bacteriología pues prácticamente van a ser el estudio de las bacterias o microorganismos procarióticos. Habíamos dicho la diferencia entre organismos eucarióticos y procarióticos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre células procarióticas y eucarióticas? Eso lo vieron ahorita en Anatomía 1, chicos. Cuéntenme. ¿Qué es qué es una célula eucariótica y procariótica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Chicos. ¿Cuál es la diferencia? Pues es cuando no recuerdo exactamente cuál es, pero una de ellas tiene el núcleo donde se almacena lo del ADN y la otra no tiene un núcleo como tal, pero no recuerdo si es la procariota, exactamente cuál es, pero algo así es. Ok, Gerardo. Efectivamente, una tiene su ADN en una cápsula, es decir, en una membrana, ¿sale? Que es el núcleo. La otra no tiene un núcleo y su ADN está, o su ARN está nadando por todo el citoplasma, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? La eucariótica tiene, que son nuestras células prácticamente, que tienen su núcleo con su ADN, y las procarióticas, como las bacterias, hay algunas bacterias que sí tienen núcleo, pero la mayor parte de ellas no tiene un núcleo, no tiene una membrana donde tenga su ADN, entonces el ADN está nadando por todos lados en el citoplasma, ¿sale? Dice bien, que están sacando en el tumbaburros. No, chicos, eso ya son definiciones que ustedes ya se deben de saber, ¿sale? Son definiciones que ustedes tienen que estar repitiendo día con día, porque no solamente se las van a estar preguntando, se las voy a estar preguntando, y vean, estamos en microbiología, estamos preguntando cosas de anatomía, entonces no solamente ahorita, sino cuando vean anatomía 2, fármaco y lo que sigue, lo van a seguir preguntando, entonces son definiciones que ustedes ya tienen que tener ahí memorizadas. Entonces, por favor, vayan estudiando esa parte. Siguiente área de la microbiología. Estudia, la micología. Mico, hongos. Logía, recuerden que en lo que es el vocablo latín es estudio. Aquí la mico estudia los hongos, microorganismos eucarióticos. Los hongos sí tienen núcleo.
Quimioheterótrofos pueden ser unicelulares o multicelulares, como los hongos que nosotros nos comemos, los champiñones, que son hongos, son multicelulares porque vemos muchos, ¿sale? Cuando son unicelulares son pequeños, como por ejemplo las tiñas. Las tiñas son un tipo de hongo que nos contagian el pie de atleta, la tiña o los hongos de la cabeza, que es la caspa. Esos son unicelulares porque son, ¿sale? Entonces la micología, la virología, es los que estudia los virus, son agentes submicroscópicos filtrantes para parásitos unicelulares obligados que poseen un tipo de ácido nucleico rodeado de una cubierta proteica, ¿sale? Pregunta del millón, ¿los virus están vivos o están muertos? ¿O no están ni vivos ni muertos? ¿Quién dice yo? ¿Virus vivos o no están vivos? ¿Están muertos? ¿O qué show con los virus, chicos? Toca, le cedo la palabra. ¿Nadie? Bueno, se los dejo de tarea para que me investiguen. Alguien escribió en el chat. Es que lo escucho entrecortado. Ay, Enriqueta, y eso que estoy con mi celular y en los datos, aparte. Muy bien. Bueno, se los dejo de tarea que si están vivos o están muertos los virus. Vamos con el siguiente estudio, la protozoología. Es el estudio de los protozoarios, que son microorganismos unicelulares y son eucarióticos, ¿sale? Como las amibas. Y la inmunología. La inmunología pues va a estudiar los mecanismos de defensa del huésped contra dichas enfermedades. Entonces la inmunología prácticamente estudia cuál es la defensa que nosotros tenemos hacia hacia los organismos, ¿sale? Y de ahí la inmunología pues estudia también lo que son las vacunas. Entonces pues es todo lo que nos está escuchando. Con datos, el rico humillando al pobre. Gerardo. Pues sí, pero pues, no me escuchan bien de todos modos. Muy bien. Vamos a quedarnos hasta aquí en lo de microbiología. Todavía me faltan algunas diapositivas para empezar la siguiente clase. La siguiente clase le toca, creo que a Gerardo, exponer lo que es prácticamente todos los autores de la microbiología. Es ahí donde nos vamos a adentrar un poco más. Ahorita hablamos de 3. ¿Sale? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a parar ahorita la clase y nos vemos en la siguiente, que es en epidemiología, ¿sale? Ahorita los veo en unos 2, 3 minutitos. Pónganse a estudiar, chicos.